Saludos y bienvenidos a Sapiens, amigos y amigas. Estamos hoy con nuestro ufólogo, analista, escritor y amigo, como no, Artur Oms. Artur, bienvenido. Muchas gracias, Ferran. Muchísimas gracias por contar nuevamente conmigo para tu canal aquí en YouTube. Artur, estamos viviendo unos tiempos que parece el fin de los días, ¿eh? Y nunca mejor dicho, guerra en Europa, en la zona este. Guerra en Oriente Medio. Hay un caldo de cultivo extraordinario en el Pacífico con China y Taiwán. Y ahora hemos vivido en tierras cercanas, nos siguen mucha gente, ya lo sabes tú, del País Valencià, de Valencia, España. Algo que para ellos parecía casi impensable, que quedaba en el olvido cuando pues, hubo, recordemos, éramos muy jovencitos, el, el colapso de la presa de Tous, sucesivas gotas frías, pero esto ha superado todo lo pensable y predecible, ¿verdad? Desde luego estamos viviendo tiempos convulsos, Ferran, tiempos que son difíciles para la humanidad y desde luego desde aquí, desde tu canal, también nos queremos recordar, queremos tener un pensamiento de sobre todo solidaridad, de empatía hacia esas personas que pues lo han perdido absolutamente todo, que están pasando ahora mismo por circunstancias que son terribles y que tenemos que decir, Ferran, pues que esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Nosotros, tú sabes muy bien, Ferran, que vivimos en un territorio que también es hostil, que son los Pirineos. Los Pirineos se formaron básicamente porque chocan dos placas tectónicas y ahí está esa gran barrera natural que separa Francia de España y que nos pilla a nosotros, quizá un poquito más hacia la derecha, pero también en medio de esa gran barrera montañosa y que en cualquier momento puede despertar sin previo aviso y que también puede generar una desgracia. O sea que nadie, absolutamente nadie, Ferran, está exento de sufrir podríamos decir, el azote de la madre naturaleza. Y por mucha tecnología que tengamos, por mucho que nos creamos, por mucho, pues no lo sé, Google Pixel que tengamos, no sirve de nada. La Pachamama, la naturaleza, la madre tierra es extremadamente poderosa, mucho más poderosa que nuestros inventos. ¿Tú recuerdas, Arthur, aquel 11 de noviembre aquí en Andorra de 1982 cuando la calle principal, la vía, la arteria más comercial, y vemos aquí en la fotografía que el nivel del agua ya había bajado? Pasó lo mismo prácticamente que en estas localidades de esta buena gente de Valencia, ¿no? ¿Tú lo recuerdas? Fue algo tremendo. Mira, te voy a explicar una cosa que no he explicado a prácticamente nadie y que justamente muchas veces ni recuerdo porque no pienso en ella. Mi madre trabajaba en el Centro Nacional de Informática de Andorra y ella hacía la limpieza de este establecimiento. Y ese establecimiento estaba donde ahora mismo está la Caixa Andorrana de Seguridad Social y no sé si recuerdas que por la parte de atrás había una puertecita que ahora mismo está cerrada, justamente donde hay un restaurante ahora de tapas muy conocido, Sí, que detrás del... conectaba. Exactamente, bien. Pues ahí tenían los del Centro Nacional de Informática una especie de almacén donde almacenaban pues el papel continuo para las impresiones, etcétera. Y piensa que nosotros estábamos, yo acompañaba a mi madre ahí a trabajar porque yo era un apasionado de los ordenadores. De hecho, una de mis empresas es justamente se dedica a la informática y era un apasionado de los ordenadores y en aquella época pues tocábamos los sistemas 36, sistemas 38, AS400 y en aquella época, eso más tarde, en aquella época teníamos ordenadores de tarjetas perforadas de IBM con discos duros enormes, etcétera. Pues nosotros, con mi madre, Ferran, estuvimos trabajando en esa planta baja, en ese lugar, hasta aproximadamente las 8 de la tarde, el día que se inundó Andorra. Si nos llegamos a quedar seguramente 2, 3 horas más, es muy posible, o mi madre hubiera empezado a trabajar 2 o 3 horas más tarde,
es muy posible que no lo hubiéramos contado, porque por ahí, Ferran, justamente por ahí, entró el río, arrolló con absolutamente todo y salió por lo que hoy es la puerta de entrada principal de la Seguridad Social. O sea que, y tanto que lo recuerdo y perfectísimamente. Y además salía agua de todas partes, que incluso se cotejó que había habido algún fenómeno bajo tierra que había hecho como movimiento de placas y salía agua, pero a presión de lugares inusuales. Yo me pregunto, y esto está en la mente inconsciente y subconsciente de toda la población, si volviera a acontecer un evento de estas características, con lo que se ha perforado el subsuelo en la construcción, con la cantidad de lagos y ríos subterráneos que tenemos, no sé qué podría pasar. Esperemos que no pase nunca nada, pero está en la mente que cada vez que llueve suben los niveles y muchos edificios, ya lo sabes tú, tienen como cisternas que continuamente cuando se llenan, como si fuera la cisterna un váter, drenas y se va al río. ¿Qué podría pasar? No lo sé, Ferran. Bueno, incluso con estas desgraciadas inundaciones que han habido, hay muchas personas que han llegado a especular, incluso que quizá se haya dirigido una tormenta de forma artificial hacia esa zona, ¿no? Hacia esa zona de Valencia. Tenemos que decir que a mí me parece improbable y cuanto menos una idea un poco loca. Y hay que decir que en esa zona hay muchas rieras y hay desde luego también muchas zonas que son inundables. O sea, es algo que ya es muy común en aquella zona. Hay lluvias muy copiosas, lluvias que descargan con grandes cantidades de agua, pero evidentemente lo que se ha visto estos días no es normal. No es normal. Habían unas estaciones meteorológicas, otras de radar, que hemos visto, y esto corre por las redes sociales como más rápido que la pólvora. Extraños fenómenos, podríamos decir, de formaciones de nubes en línea, ¿no? O sea, hemos visto algo tan extraño, y aquí que siempre nos gusta observar lo que no es normal o lo que los demás no ven, realmente es perplejo, no sé, deja perplejo a uno, aunque no sepa mucho de climatología ni meteorología, que esas nubes que parece que nazcan de la nada es extraño. Y también la Dana, claro, dicen es que la Dana ha descargado, ¿no? Este fenómeno atmosférico adverso en esa región, pero es que estaba originado, como quien dice, en el Golfo de Cádiz. Que dicen, oiga, qué movimientos tan extraños. Y después otro detalle. En España tienen la EMET, pero en Francia tienen otra agencia meteorológica que ya advirtió de esto. Incluso Japón, a sus súbditos japoneses que estaban de vacaciones en esa zona, les enviaron un mensaje de que, ojo, que venían unas tormentas muy severas, que se pusieran a recaudo o salieran de la zona. Y los Sí, lugareños, y esto, por ejemplo, Pedro, un buen seguidor de Valencia y otros tantos muchos cientos que tenemos, nos digo, oye, es que a mí me llegó el aviso 13 horas después de lo que aconteciera. Dices, qué fallos tan extraños. fallos extraños que parecen algunos de ellos hechos a propósito, fallos garrafales, pero hemos visto como en nuestro país vecino, en España, yo soy medio español, tengo que decirlo, aunque sea andorrano, por mis venas corre sangre española, pero hemos visto que en nuestro país vecino, en España, se han suprimido agencias que justamente velaban por la seguridad de los ciudadanos respecto a eventos severos meteorológicos y hemos visto como cada vez pues se invierte dinero en cosas que son realmente absurdas, bajo mi entender, y discúlpenme ustedes, pero vemos que en las cosas importantes, pues justamente nos está invirtiendo dinero, ¿no? En la seguridad, en la educación, etcétera, ¿no? Hay que invertir dinero en aquellas cosas que generan votos y que evidentemente hacen que los políticos puedan mantener sus sillas bien calentitas y evidentemente pues también unas buenas tarjetas de crédito que evidentemente son correspondidas con unas buenas nóminas que la mitad de los mortales no veremos jamás en nuestras vidas, ¿no? Porque evidentemente
Hay muchas personas de estas que están colocadas a dedo sin ningún tipo de formación. Casi ninguna de ellas ha sido empresario. A mí me parece lamentable todo lo que está sucediendo en la vida política, ya no solo en España, sino que también en Andorra hacemos nuestros pinitos, ¿no? Eh, Tenemos por suerte, ¿no? a un gobierno pues, que funciona bastante bien, pero evidentemente pues, aquí también se empiezan a ver ciertos espejismos respecto a la política que se desarrolla en nuestros países vecinos. O sea que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Bueno, Arthur, tú quería hacer esta introducción. Damos aquí todo nuestro amor, solidaridad. Estamos viendo unas riadas de voluntarios que esto te hace sentir aún vivo como especie humana, queriendo ayudar, que en muchos casos no los dejan ayudar, o bomberos del País Vasco que querían ir a ayudar y se les denegó de otros lugares, o incluso militares. O sea que dices aquí. Si hubiera un evento de más magnitud, me pregunto yo si se está preparado, si se está preparado para un evento más magnitud, porque si esto ha sido local, y fíjate qué catástrofe, además la palabra catástrofe, fíjate qué palabra más curiosa, es un catastro de fe, es como unas medidas de hasta dónde llega tu fe, la catástrofe. Pues imagínate si es de más magnitud. O te planteo otro escenario, una invasión de otro país. Oiga, si esto ya hay esta descoordinación, ¿de qué estaríamos hablando? Un desastre, un absoluto desastre, Ferran. Y de hecho, yo no entiendo, porque yo creo que sí que hay medios en España para poder atajar, para poder haber servido a todas estas personas que no han pasado tan mal. De hecho, han habido muchos militares, personal de la Guardia Civil, que incluso han intentado fuera de servicio ir a ayudar y se les ha prohibido directamente, ¿no? Y aquí esto ha parecido una especie de partido de tenis, ¿no? Desde el gobierno valenciano, unas cosas, desde el gobierno central en España, en Madrid, que si necesitáis ayuda, pedidla, nosotros nos la vamos a enviar porque sí. Hombre, si tú ves a tu vecino que se está ahogando, no vas a esperar a que te diga, vecino, échame un capote. No, no, te vas a tirar al agua como buen ciudadano y vas a nadar, le vas a tender una cuerda y vas a hacer lo que haga falta para ayudar a que este buen hombre salga vivo, ¿no? Entonces, yo estas actitudes por parte de estos dirigentes, dirigente del gobierno español, que evidentemente pues yo no le tengo ningún tipo de cariño, ya lo digo así de claro, ningún tipo de cariño. Y hemos visto que en muchas ocasiones se han gestionado cosas muy mal, ¿no? En esto en Andorra pues tenemos la gran suerte de que en ese sentido pues no podemos quejarnos, porque es un país también mucho más pequeño, mucho más controlado y desde luego aquí pues también nos conocemos absolutamente todos, ¿no? Pero yo creo que ha sido un despropósito cómo se ha gestionado esta crisis, cómo se ha gestionado un evento tan serio del cual además se tenía conocimiento, ¿no? Pero fíjate, y lo que decías tú antes de las nubes, y no solo las nubes, sino que parece ser que algunas nubes han viajado a contracorriente. Esto es uno de los misterios, ¿no? que quedará por resolver, seguramente. Bueno, yo no soy muy bueno en esto de la meteorología y quizá seguramente me esté equivocando, pero parece ser que hay unas nubes que han hecho un extraño periplo prácticamente imposible en contra de la velocidad del viento. Y esto habrá que investigarlo también. Yo no digo que haya ya una mano negra y que haya una especie de HARP español que haya dirigido una tormenta, ¿no? Pero sí, sí que es cierto que en España se usan tecnologías para emitir ondas, para dirigir las nubes, y se ha hecho actualmente, pues evidentemente para proteger aeropuertos, para proteger también grandes parques donde se encuentran estacionados centenares de miles de coches. Y también Ferran, que yo hablo con muchas personas de una zona muy cercana a Tarragona y que me dicen, oye Artur, desde que hay cierto parque aquí, desde que hay cierto parque aquí, ya no llueve como antes, ¿no? Es decir, es como si se buscara pues que hubiera sol todo el día para que ciertos parques o ciertos lugares tengan una mayor rentabilidad.
y se empleen pues métodos pues directamente para lograr pues que no haya lluvia, que no haya truenos y centellas y evidentemente pues esto al final la naturaleza se enfada y da un golpe de puñetazo encima de la mesa y pasa lo que pasa. Bueno, todos sabemos que en los Juegos Olímpicos de China, por ejemplo, se utilizó tecnología para que no lloviera. Y Por hay ejemplo, tecnología para hacer llover. Y hay países que dicen, y científicos que sí que están experimentando con ello. Pero claro, esto es como todo, ¿no? Si se te va de las manos o dices, oiga, el de más allá me está haciendo la competencia, pero sin hacer un ataque directo o comercial, ¿cómo podríamos hundirle su negocio? Y que te haga un efecto adverso climatológico de estas características y te quedas sin cultivo, sin economía, sin comida, aguas fecales flotando por la calle, fallecidos en descomposición. Esto es un desastre, ¿eh? Arthur, lo es. y dentro de esta dana misteriosa, y dicho por expertos, también hay personas que han observado en el cielo ciertos movimientos de luces extraños, relámpagos o centellas, como decía, también muy extraños. Estamos acostumbrados a ver los relámpagos, ¿no? Pero habían como unos choques lumínicos anómalos. ¿Qué podríamos estar atendiendo? Porque siempre que ha habido un evento de terremoto, sobre todo, o en el tsunami de Japón, se vieron objetos voladores no identificados en el cielo. ¿Podríamos estar hablando de lo mismo? ¿Qué opinas tú como ufólogo? Bueno, hay muchos eventos atmosféricos de los cuales sabemos muy pocas cosas. Por ejemplo, fuegos de San Telmo, hay diversas hipótesis respecto a los mismos, ¿no? Todos conocemos pilotos de avión que han visto cosas extrañísimas en el cielo. Yo he visto también personalmente luces que eran erráticas, que circulaban de una manera prácticamente imposible. Las vi una vez. Y en otras ocasiones, pues en otra ocasión vi una vez una luz que estaba completamente estática, que yo al principio la confundí con Arturius, y no, justamente cuando lo estaba mirando, ¡plas! Desapareció así de golpe, ¿no? Entonces, ¿aquello qué era? Pues no lo sé, Ferran, pero evidentemente hay eventos que se producen en la atmósfera que son totalmente naturales, que no sabemos explicar. Y el hecho de que no lo sepamos explicar no quiere decir que no tengan explicación, sino que la desconocemos. Pero luego hay eventos que evidentemente no conocemos, para los cuales jamás tendremos una explicación y que muy probablemente sean provocados por algo o por alguien de forma artificial. De hecho, fíjate, a mí hay una frase que justamente te la decía antes de empezar a grabar este programa, que es de Ben Ritchell, que fue el director de Martin Lockheed desde 1985 a 1991. Y él decía, hay dos tipos de ovnis, de objetos voladores no identificados, los que hacemos nosotros y los que hacen ellos. Y a ellos se refería a estos seres extraterrestres, ¿no? Porque cuando identificamos un objeto o un evento meteorológico o un evento atmosférico que no sabemos a qué corresponde, ni cómo se genera, ni cómo se propicia, ni exactamente de qué manera llega a efectuarse, tenemos dos explicaciones. Una es que no tenemos explicación, pero tiene explicación y con el tiempo seguramente la ciencia abrirá esa puerta para que tengamos esa explicación. Y la segunda es que simplemente corresponden a los visitantes del espacio, ¿no? Y eso, pues evidentemente, Ferran, es así. Yo creo que desde siempre nos han visitado, que desde siempre han habido objetos voladores, objetos submarinos, objetos atmosféricos, objetos espaciales, objetos interdimensionales que nos han visitado y continúan visitándonos. Y creo, Ferran, que a fecha de hoy, aún ¿Mm? con mayor intensidad, lo que pasa es que es más difícil reconocerlos porque hay una cantidad de contaminación tan brutal en la atmósfera y en el espacio, que es muy difícil hoy en día de desgranar el grano de la paja. Todo y que tenemos, pues evidentemente, aplicaciones, tenemos herramientas para, de alguna forma, posicionar ciertos satélites
Y digo ciertos, Ferran, porque evidentemente no sabemos lo que hay encima de nuestras cabezas. Sí que sabemos que hay satélites de Elon Musk, satélites de la ESA, satélites de empresas privadas como las de GPS, los Global Positioning System. Sí, lo sabemos perfectamente, pero hay satélites que desconocemos a qué se dedican, desconocemos quién los ha lanzado allí y desconocemos exactamente cuáles son todas sus funcionalidades, ¿no? Por lo tanto, Ferran, estamos ante nuevamente el gran paradigma, el problema número uno de la ciencia y yo me atrevería a decir que también de la humanidad. Por tanto, estas luces podrían atender a cualquier fenómeno, ¿no? Recordemos, ya que estamos en Valencia, hay la noticia del día, ¿eh? Pero recordemos que en Valencia incluso se creó una comisión en el Senado, rondaba el año 1979, para analizar lo que pasó y hemos comentado hace años atrás, pero bueno, quizás lo reabrimos así en formato express sobre el famoso Omni de Manises, ¿no? Que ya, pues, la comunicación entre el cabina del avión y torre control era: confírmenos si tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente a 4 o 5 millas. Torre control, negativo, no hay tráfico notificado. Tenemos dos señales de luces rojas, ahora unas 3 millas, a las 10 de nuestra posición, aproximadamente a nuestra misma altura. Las luces están en el mar o están en el aire. En el avión es un tráfico y está aproximadamente a nuestra altura. Me confirma que va en su misma dirección. Dice en torre control, no, esto es el avión, afirmativo, lo tenemos cada vez más cerca. Y sigue la conversa. Barcelona ha incrementado el rate de ascenso a través de 280 y el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros. Se acerca una vez más. Recibido, pongo rumbo a Valencia. Y la conversa sigue. Artur, ¿qué pasó allí en Manises? Pues no me cabe la menor duda de lo que ha pasado con Air France, y esto hace nada que ha salido la información, suspende hasta nuevo aviso sus vuelos sobre el Mar Rojo debido a un objeto luminoso a la vertical del país de Sudán. En este sentido, la compañía, la aerolínea francesa Air France, como decíamos, ha anunciado el domingo que deja de volar sobre el Mar Rojo por esto. ¿Qué ha debido ver cabina de pilotos sobre el Mar Rojo que ha detectado, ha previsto y ha dicho que aquí hay riesgo incluso de colisión? Estamos hablando de un objeto volador no identificado y no era un avión, no era un dron, no era tecnología militar. Esto es impactante, ¿verdad? Claro, no es la primera vez que sucede, ¿no? Y las compañías de aviación lo tienen muy claro. La primera premisa es la seguridad de la tripulación y la seguridad de los pasajeros y por lo tanto pues se ha suspendido el tráfico aéreo en esa zona. Pero también tenemos que decir que en esa zona hay una guerra y hay un conflicto entre el ejército sudanés y las fuerzas de apoyo rápido, ¿no? Entonces ahí eh, posiblemente, a lo mejor, haya sido un objeto de fabricación humana, ¿no? Lo que sorprende es que volaba mucho más alto, pero todos sabemos que los ejércitos tienen máquinas que son capaces de volar a 20.000 metros de altura sin ningún tipo de problema, ¿no? ¿Qué es lo que han visto? Pues no lo sé, no lo sé. Lo que sí que te puedo decir, Ferran, es que los pilotos, cuando hablamos de Lerdo de Tejada, cuando hablamos de otros pilotos que han visto ovnis, que han visto esos objetos voladores no identificados, tienen miedo. Tienen miedo de decir que han visto algo extraño, algo para lo cual ellos no tienen explicación, porque al final peligra su carrera y peligra su reputación, ¿no? Oye, ¿qué ha visto este hombre? Este hombre está loco, ¿no? Pero em, paradójicamente, cuando uno ahonda un poquito más en estas cuestiones y rasca un poquito más, sacas esa primera capa de la superficie,
te das cuenta que entre los pilotos mismos existe una especie de club en el cual en muchas ocasiones se reúnen para hablar de estas cuestiones que tienen de alguna forma determinantemente prohibido hablar de forma más pública o más directa con sus superiores o incluso con los responsables de sus compañías, porque evidentemente cuando estos pilotos ven algo extraño, se les somete a una batería de test psicológicos, a una batería de pruebas médicas. ¿Por qué? Pues para ver si realmente este señor está capacitado para pilotar un avión. Recordemos que hay aviones que van desde las 60 personas hasta las 400 personas, ¿no? Es una responsabilidad enorme y tremenda pilotar estas aeronaves con varios centenares de personas en su caso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que, hombre, automáticamente, si tú ves algo extraño, lo primero a lo que te van a someter es a una batería de evaluaciones. Y ante eso, los pilotos no quieren arriesgarse porque esto podría significar, clara y llanamente, Ferran, pues que perdieran su licencia de piloto, ¿no? Entonces, esto sería muy, muy complicado de soportar para una persona pues, que Bueno, vive de pilotar estas aeronaves, ¿no? Con lo cual, es muy complicado. Entonces, cuando uno ve todas estas cuestiones, pues se hacen preguntas, ¿no? Tenemos que decir que en muchas ocasiones estos ovnis, estos objetos voladores no identificados, han estado a punto de causar algún accidente, en otras ocasiones han causado accidentes y evidentemente cuando aquí hablamos de accidentes hablamos de evidentemente también aviones caza militares en los cuales jamás ha quedado muy esclarificada las circunstancias de estos accidentes, ¿no? Pero bueno, muchas veces sabemos que estos WAPs aparecen de la nada y evidentemente los gobiernos lanzan un scramble y salen esos aviones de combate para ver qué está invadiendo el espacio aéreo. ¿tú Al recuerdas final, Ferran, Sí, continuamos perdón. con lo mismo siempre. ¿Tú recuerdas? Esto también lo comentamos en Sapiens en el 2010, en el aeropuerto internacional chino, concretamente el de Hangzhou, Mm. apareció un artefacto allí que tuvo que, bueno, todos los vuelos comerciales, de pasajeros y de mercancías, ser desviados a aeropuertos alternativos porque sobre el aeropuerto apareció una estructura no identificada que ponía en riesgo de colisión con todos los aviones que tenían que aterrizar, ¿no? Y paralizó literalmente el tráfico aéreo como mínimo durante una hora, más los residuales en minutos siguientes, ¿no? ¿Qué era aquello? Pues quizás algo que ha aparecido en la vertical de Sudán. Una cosa, Arthur, Bueno, ¿tú crees en las coincidencias? en algunas sí, en algunas no, evidentemente. Fíjate, hace poco, una serie española, muy vista, creo yo, en Netflix, de título Ujú. Respira, hay una escena que salen pues, bueno, pues, los actores como si hicieran una especie de predicción de que caerían 400 litros de agua en 3 horas en Valencia. Madre Y, mía. oiga, ¿cómo puede ser, no? Y este era el último episodio de la primera temporada que mencionaba un fenómeno apocalíptico de estas características, pero ojo, mira qué sitios que podían comentar. Dice, no, en la Comunidad Valenciana. Una vez más, hay una extraña coincidencia, Arthur, en todo esto. Sí, hay coincidencias, de hecho, no solo ahí, sino todos recordamos pues esa serie, ¿no? Que son los Simpsons, donde se han vaticinado desde, por ejemplo, la presidencia misma de Donald Trump, ¿no? Quien daba un duro por Donald Trump de que llegara un día a ser presidente de Norteamérica y evidentemente pues eso ya se vaticinó en los Simpsons, ¿no? Muchas veces decimos o sospechamos que Hollywood tiene las claves de muchas cuestiones que pasan. Y uno podría pensar también, ¿no? Oye, no, pues es casualidad, porque al final ruedan tantas cosas y hablan de tantas cosas que algunas tienen que acertar, ¿no? Como Nostradamus, que yo creo, personalmente, y siempre lo he dicho, en Nostradamus era un embaucador, un farsante, ¿no?
Pero al final, si uno analiza fríamente, y de esto seguramente algún estadista nos podría dar datos mucho más fiables, a mí me gustaría saber con qué posibilidad, con qué porcentaje aciertan los guionistas de Hollywood. Y ahí sí que seguramente se nos helaría la sangre, porque una cosa es hablar de miles y miles y miles y miles de temas y acertar unos pocos, y otra es hablar de cientos de temas y acertar bastantes de ellos, que es lo que está sucediendo en Hollywood, ¿no? Pero es que al final eh, uno ve una película y dice, bueno, esto está inspirado en hechos ficcionados, ¿no? Pero es que al final, Ferran, tú sabes muy bien que la realidad supera ampliamente la ficción y que muchas veces la ficción no es tal, sino que se basa en realidades, algunas de ellas ocurridas y algunas de ellas por ocurrir. Siempre lo hemos dicho, si una película o una serie, como en este caso, acierta con esta precisión casi milimétrica, quizás no hay que mirar la película, sino preguntar al director, que el director pregunte al guionista y el guionista que pregunte a los patrocinadores de la película si hay algo más que una extraña coincidencia y ya nos entendemos todos. Artur, nos queda un minutito de esta entrevista express. Estamos haciendo entrevista express porque los acontecimientos nos superan, pero estamos por ver, ¿eh? Y dentro de pocas horas hay elecciones en Estados Unidos. Vamos a ver muchas cosas más de aquí a final de año y creo que alguna también puede ser, y ojalá me equivoque esta vez, apocalíptica. Artur. Es posible, Ferran, es posible que vayan a suceder cosas muy, muy fuertes. Y si no gana Trump, vamos a ver lo que va a pasar. Porque recuerda que hace muy poquito se estrenó una película en todos los cines, una película también de Hollywood, que se llamaba Civil War. ¿Será eso una antesala de lo que pudiera suceder a partir de mañana? Veremos. En formato titular, ¿de qué va la película? Yo no la he visto. Guerra civil, una guerra civil en Norteamérica. Se Ojo, estrenó hace muy poquito, Ferran. De esa película se llama Guerra Civil y habla de una guerra civil en Norteamérica. que tampoco hace tantas décadas que hubo una. ¿Eh? Exactamente, exactamente. El norte contra el Yo no sur y el sur sé, contra el norte. mira que a mí Trump me gusta, pero evidentemente si pierde las elecciones, hay seguidores suyos que son realmente muy, muy radicales. Veremos qué puede llegar a suceder. Es un país que los ciudadanos tienen armas, que tienen auténticos arsenales Bueno, Es un país Artur, de pistoleros, pistoleros. tenemos una actualidad que cada día prácticamente supera la anterior. Hemos visto también cómo los pueblos afectados cómo han recibido a las autoridades indignados, enfadados, rebotados, con razón o no. Esto el tiempo lo dirá. La verdad es que lo que está sucediendo, errores y sin errores y reacciones, aún parece ser que como especie tenemos que mejorar mucho y sobre todo yo solo pido que venga una era de intocables, de Elon Musk, de gobernantes para que se ponga orden al desorden a veces. Desde luego, Ferran, y déjame solo añadir un apunte, En porque 30 tú sabes segundos, ¿qué nos que, quedan? lo sé, lo sé, hay dos personajes que salieron por patas ahí, ¿no? Uno que salió literalmente por patas y el otro se quedó. Qué bonito hubiera sido ver al que se quedó con unos pantalones y unas botas de agua y una pala a ayudar a la gente ahí. Y tanto que sí. Amigos y amigas, como siempre, y Artur, muchísimas gracias de lo que hemos tratado. Dilo tú, Que cada cual saque sus propias conclusiones. ni más ni menos.